Les comento, yo soy de la Universidad Nacional de La Matanza, soy docente, investigador de esta universidad, es una universidad en Argentina, y la presentación que les voy a traer hoy, que les voy a mostrar un poco la investigación que estamos haciendo con respecto a lo que se relaciona con el uso de inteligencia artificial generativa en los procesos de comunicación social y sobre todo en algunas cátedras que tienen o que se vinculan con la producción de contenido escrito, de contenido sonoro y de contenido audiovisual. Y no sé si para presentarla, pero les comento que esto inicia con una investigación vinculada a explorar un poco cómo era la utilización de la inteligencia artificial generativa en los estudiantes y en los docentes en diferentes carreras de la universidad, pero particularmente nos interesaba explorar qué estaba sucediendo con respecto a la carrera de comunicación social, que es lo que nos compete a nosotros dentro de lo que es el Departamento de Ciencias Sociales y de Humanidades de la universidad, que tiene que ver con las demandas del mercado laboral. En los últimos 3 años, las demandas del mercado laboral implicaron cada vez más la incorporación de estas herramientas y obviamente estas herramientas que empezaron en una esfera técnica como algo un poco más comercial, se fueron, digamos, utilizando en diferentes ámbitos de la vida cotidiana y eso, por supuesto, llevó al campo de la educación y de manera indirecta, algunos docentes, investigadores dentro de la universidad comenzaron a utilizar, podríamos decir, de forma vicaria, es decir, no bajo algún estándar o protocolo institucional, diferentes herramientas de inteligencia artificial generativa, que son muchas de las que conocidas en el mercado, ¿no? De acceso, al principio, obviamente, algunas de acceso más libre y otras con una versión premium específica, ¿no? Eh, ¿Cuáles son los problemas que empezaron a surgir y por qué se realiza esta investigación? Una ambivalencia de, por un lado, implicar un apoyo al aprendizaje, la utilización de inteligencia artificial generativa, y por otro lado, y particularmente para lo que implica estas cátedras, una pérdida de autoría, existencia de sesgos y también un uso acrítico tanto desde el punto de vista de los estudiantes como desde los docentes también. Y por supuesto, la particularidad que tiene la universidad desde la cual yo les estoy hablando y haciendo esta presentación y desde la que estamos haciendo la investigación particularmente, es la existencia de una doble brecha digital, por un lado de acceso a los aparatos tecnológicos o artefactos tecnológicos, por supuesto también acceso limitado a ciertos servicios de conectividad a Internet y también una desigualdad en términos pedagógicos y culturales de utilización de estas herramientas y de conocimiento profundo de las mismas obviamente, en un lugar, en un territorio donde hay una clara segregación espacial y una diferencia desde el punto de vista de clase social y también de acceso a diferentes, digamos, niveles educativos, ¿sí? Bueno, esto lo voy a decir muy rápidamente, pero ¿qué implica la inteligencia artificial generativa, particularmente en la comunicación social? Bueno, un cambio profundo en lo que es la producción de estos contenidos, donde, bueno, ya interviene un agente que puede generar diferentes tipos de, eh, digamos, productos o subproductos que sirven para realizar diferentes contenidos, desde un documental audiovisual hasta una noticia o crónica escrita. Obviamente, la carrera de comunicación social integra dentro digamos, su plan de estudios lo que es periodismo, lo que se denominaba periodismo, que obviamente fue mutando a algo mucho más vinculado con la escritura en la web, ¿no? No ya tanto de, por ejemplo, diario en papel o la tradicional radio o el contenido audiovisual que se conocía para televisión, sino que, bueno, fue mutando, obviamente, al galope de los cambios tecnológicos, ¿no? Que ocurrieron. Entonces la inteligencia artificial generativa viene aquí a intervenir, digamos, y a generar estos subproductos y obviamente fue una herramienta que los estudiantes comenzaron a incorporar de manera natural y que, bueno, esto trajo un inconveniente no solamente en el proceso pedagógico, sino también en las instancias evaluativas e incluso en la producción por parte de los docentes de las mismas clases y de las planificaciones a la hora de poder dar sus clases, ¿no? Bueno, hay diferentes tipos, obviamente, de inteligencia artificial. Por ahora, obviamente, la inteligencia artificial débil o específica, que es la que
más conocemos nosotros, que bueno, eh, obviamente tiene sus limitaciones tanto en términos técnicos como también de conocimiento de los usos por parte justamente de los usuarios o quienes acceden a estos productos, y obviamente está en constante desarrollo y trae un montón de modificaciones y dificultades, porque uno puede iniciar con un tipo de inteligencia artificial utilizando una herramienta, y esa herramienta de repente tiene diferentes tipos de cambios, de modificaciones, de contratos, incluso con sus usuarios, que, digamos, dificultan el trabajo a realizar cátedra a cátedra, ¿no? Ciclo lectivo a ciclo lectivo, pero básicamente en lo que implica la comunicación social, las competencias claves que se empezaron a poner en juego son básicamente la posibilidad de redactar prompts de manera clara, con contexto, con detalle, con precisión, y obviamente cómo integrar esta herramienta en esos procesos de producción, tanto de producción de textos escritos como de producción sonora y audiovisual, ¿no? Obviamente la introducción de la inteligencia artificial en la educación superior tiene un problema básico, que es la falta, por lo menos en Argentina, lo que está ocurriendo es la falta de estándares o protocolos específicos que tal vez en otras regiones del mundo existen, pero que en Argentina y en Latinoamérica en general, ustedes lo sabrán, es dificultoso generar protocolos o estándares que abarquen a la mayoría de las carreras universitarias, ¿no? Entonces, bueno, empiezan a surgir guías institucionales que hablan de poder integrar estas herramientas sin, obviamente, forzar la utilización de las mismas, y repensando un montón de cuestiones que tienen que ver con la planificación de las clases, con cómo se genera este proceso pedagógico entre estudiantes y docentes, y también de revisar algunos aspectos que tengan que ver con la evaluación. Pero fundamentalmente en la indagación que comenzamos a hacer en nuestra investigación, lo que encontramos eran dos tipos de percepciones de los docentes: percepciones defensivas, es decir, intenciones de no utilizar estas herramientas por diferentes sesgos o temores por parte de los docentes, y por otro lado, visiones proactivas, en algunos casos excesivamente acríticas con respecto a lo que es la utilización de estas herramientas, ¿no? Y obviamente una necesidad de formación a través de las diferentes encuestas y trabajos que empezamos a hacer, una necesidad o un pedido de formación tanto por parte de los estudiantes como de los docentes. También, digamos, en este proceso que hicimos, se empezaron a incorporar herramientas de inteligencia artificial para la gestión universitaria, que es otro tema, pero que también implica la transformación de un montón de procesos que antes se generaban de distinta manera dentro de lo que es la administración, desde la administración de una biblioteca hasta la administración de la gestión de los horarios de los estudiantes, las inscripciones, etcétera, ¿no? Entonces nosotros partimos teóricamente de la idea de que, bueno, la inteligencia artificial generativa es una agencia artefactual, es decir, es un agente que interviene y que, digamos, pone en discusión las prácticas educativas, las diferentes formas de esas prácticas educativas, y lo que observamos en estas investigaciones, en las entrevistas a los docentes, en los procesos de encuesta y demás, es que hay como decisiones artesanales, es decir, un currículum oculto que incorpora estas herramientas sin una guía institucional clara, como advertía anteriormente, pero que hace que los docentes lo tengan que integrar casi de manera obligatoria por una cuestión de pedido de los mismos estudiantes. Entonces, ante eso, hay una fuerte demanda de un apoyo institucional, de políticas institucionales claras de las universidades, y en particular de la universidad en la que nosotros investigamos, de establecer estos estándares para saber hasta dónde se pueden utilizar estas herramientas y qué dificultades pueden existir en ese proceso, ¿no? Básicamente lo que se analiza aquí dentro de la carrera de comunicación social son algunas cátedras con diferentes especialidades, pero que trabajan particularmente. Yo acá en esta presentación les voy a explicar o les voy a contar brevemente lo que tiene que ver con lenguaje escrito y lenguaje sonoro, y se analizan esa incorporación de herramientas y cuáles son las dificultades y las discusiones que se dieron entre los docentes, es decir, ya pasamos de la parte de los estudiantes, estudiamos a través de encuestas y con diferentes resultados qué ocurría y cómo se iba incorporando con los estudiantes, y ahora lo que nos interesaba era hacer un trabajo de índole cualitativo, eh, profundo, respecto a cuáles son los discursos, cuáles son las tensiones que aparecen, digamos, en el discurso de los docentes respecto a la utilización de estas herramientas, además de, obviamente, llevar una memoria de esas experiencias que se dan en el aula. Particularmente, dos experiencias particulares: una es
la realización de entrevistas simuladas con IAs conversacionales, es decir, una simulación de una entrevista a algún personaje real o ficticio. Esto fue realizado en el marco de una cátedra que es de escritura web y otra que es de periodismo científico, donde los estudiantes publican producciones en una página web, como si fuera un medio de comunicación. Y por otro lado, una actividad que tenía que ver con lenguaje sonoro, que era producir un podcast íntegramente con inteligencia artificial, sin intervención humana, solamente para generar las instrucciones particulares a estas herramientas de inteligencia artificial. Esas fueron las experiencias que comenzaron en 3 y llegan hasta el 2025 con un montón de variantes. Y nosotros lo que empezamos a hacer, el equipo de investigación de la Universidad de La Matanza, es detectar esas tensiones que aparecieron, esas modificaciones que se dieron, cómo fue la alfabetización tanto para los docentes como para los estudiantes, con el objetivo, obviamente, de finalizar esa investigación con una propuesta de estandarización de protocolos o de generar algún tipo de guía particular para los docentes y, bueno, debatir las particularidades de esta utilización de herramientas de inteligencia artificial. Bueno, ¿cuáles son los resultados que comenzamos a ver? Esta investigación está en proceso de finalización, se relaciona también con un trabajo de doctorado que yo estoy haciendo, ya extendido a otras universidades de diferentes puntos de la Argentina, pero lo que encontramos es una mayor motivación y apropiación de ciertos lenguajes periodísticos o dentro de lo que es la comunicación. La utilización de estos distintos formatos también colaboró, digamos, la inteligencia artificial en que los estudiantes puedan apropiarse mejor. También hubo mayor integración multimedial y de ciertos criterios narrativos, pero lo que nos interesaba también es ver los límites, ¿no? Existieron sesgos, falta de coherencia, problemas con la herramienta, tanto de autoría como la falta de criterios claros. El resultado de estos productos no era profesionalmente el mejor, entonces se necesitó hacer todo un proceso de transformación en el camino. eh, y todavía este proceso continúa, pero el debate se da ahora al interior de las cátedras, pero también entre cátedras para saber cuáles son los límites y cuáles son las dificultades que aparecen en este proceso. También se empezaron a detectar ciertos cambios en el rol del docente. El docente pasa de ser un simple expositor de conceptos a transformarse más en un mentor o en alguien que acompaña y revisa críticamente este proceso que realizan los estudiantes. Y también otras ideas que fueron surgiendo, sobre todo de dos grandes problemas que hay, que uno es la evaluación, que es un problema histórico, ¿no? Con respecto digamos, a nivel universitario, en general, la educación, ¿no? Cómo evaluamos y el nivel de subjetividad y, bueno, de qué manera se evalúa cuando interviene una inteligencia artificial generativa, ¿no? De qué manera podemos evaluar al estudiante. Y por otro lado, la cuestión de la autoría, ¿no? Los plagios, por ejemplo, en la parte de escritura o los problemas obviamente de créditos o de copyright con respecto al uso de voces, ¿no? Porque se hacían, por ejemplo, trabajos de doblaje y los estudiantes lo hacían a través de inteligencia artificial. Y bueno, todas las dificultades que aparecen en ese camino y también la necesidad de formación, como mencionaba anteriormente. Bueno, como conclusión de esta investigación, que está en proceso de redacción, el informe final, eh, se trata de superar los entusiasmos acríticos y los rechazos infundados, es decir, tratar de incorporar con equidad y, bueno, prestando atención a estas dificultades y también a la cuestión de brecha digital que yo hablaba recién, tratar de incentivar a las universidades y a los distintos espacios académicos a tener protocolos institucionales participativos, donde todos podamos un poco discutir de qué manera se va a integrar cada uno de las características de su profesión y de sus cátedras, ¿no? La necesidad de formación docente en inteligencia artificial, el trabajo sobre la ética y obviamente sobre las características del diseño instruccional. Y por último, investigar mucho más profundamente la cuestión de la brecha digital situada, esto que yo les mencionaba recién, y bueno, los debates más de tipo éticos entre autoría y creatividad, y bueno, y cómo evaluamos estas producciones a nivel pedagógico y también, digamos, a nivel profesional, porque claramente está cambiando el perfil de los profesionales. Así que les agradecemos esta ponencia, la realicé en coautoría con María Carolina Yaruzzi, que es una compañera de la Universidad de La Matanza. Les agradecemos muchísimo el tiempo y muchas gracias por participar del Congreso.